¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de en qué horario se encuentren. Yo soy Sabrina Hex en Magia y Ocultismo del Sendero de la Mano Izquierda con un enfoque crístico. Voy a hacer este video para mostrar, de hecho va a ser una serie de videos un poco larga, se los prometo, sobre magia sumeria, pero sobre todo cábala sumeria, ya que tuve un debate con una persona cuando hice un video sobre Orgel Lewy y yo planteé que este hombre no sabe nada de cábala, pero alguien añadió que la cábala es judía y el debate fue un poco, no voy a decir intenso, pero eh, de aquí es que yo parto la idea de que la cábala no es judía, es sumeria. Así que este es un libro grande. Miren, les voy a enseñar el contenido principal o superficial. El libro se llama Casapo, Grimorio de Magia Sumeria, del 10 de noviembre de 2022. Autor Asamot K. Invocaciones e himnos de los dioses Anuna Anunnaki. Diferencias entre ritos de exorcismo contra magia, Maklu, Surpu, Naburmu y demás. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vemos en sus páginas, la estructura del árbol de la vida sumerio, el verdadero y algunos sellos. Esto está relacionado a Istar. Así que vamos a ver. Índice, introducción, similitudes entre la religión egipcia y babilónica, religiones que copiaron a los sumerios, columnas del templo, los Anunnaki, oración de protección, ritos sumerios, guardianes de las cuatro direcciones, el pentagrama ya se usaba en Sumeria, el altar Gushu, así se le dice, signos del zodiaco sumerio, el ritual de amor de Inanna, meditación con la estrella de Ishtar, Marduk Baal, protecciones, ofrendas, Anu, Enki, rituales, Mamitu. Generalmente a Mami la confunden con Ishtar, pero no, son entidades separadas. Samash, oración devocional diaria a Samash, alabanza diaria a los dioses, los demonios Maskin, echar una maldición al enemigo, Nergal, himno a Nergal, hechizo simple contra un enemigo, ritual de venganza de Nergal, Pazuzu, ritual Pazuzu de devolver una maldición, exorcismo de Pazuzu, Tayamat, los sigilos, figuritas, anillo, amuletos, Shen, glosario de términos, bibliografía y otras obras del autor. Empecemos con la introducción. En este libro presento varios rituales mágicos sumerios, algunos antiguos para sanación espiritual y exorcismo, otros más modernos y adaptados a la magia negra. Te aseguro que este es el mejor libro que tienes sobre el tema. Si buscas en Amazon, eso ya lo he hecho. Encontrarás varios ebooks por $10 con solo 11 páginas. Contiene 2 o 3 invocaciones o libros adaptados con Necronomicon con mucha fantasía dentro y poca información creíble. Este grimorio, te lo aseguro, contiene información verídica, fruto de mucha investigación, rituales completos, correspondencia e historia de deidades, verdadero reconstruccionismo pagano sumerio. Con 128 páginas, podría llenar docenas de páginas con una pequeña charla y crear un libro de 200, pero prefiero entregar calidad sobre cantidad de lector. Kasapu significa hechicero. En acadio antiguo, el término femenino es Kasaptu. Para embellecer el título elegí Kasapu, Grimorio de Magia Sumeria, y no solo Grimorio de Magia Sumeria. Uso un seudónimo Asamot por ser el maestro de una conocida orden esotérica que no es muy propensa a revelar ritos y enseñanzas a los profanos, es decir, a los ignorantes. Asamot es una variable de Asmodeus, pero en hebreo es Asamot, que significa destruir,
y en persa Asmodén, que significa probar o poner a prueba. Elegí el nombre de la vibración para simbolizar que pretendo romper, destruir viejos paradigmas. El verdadera raíz procederá del término de Ashmadeva, un demonio de la mitología persa en el zoroastrismo, de furia y lujuria, pero que a veces se interpreta como el ángel resplandeciente. Algunos interpretan Daeva como demonio, no obstante es inexacto. En el hinduismo los devas son espíritus divinos. En la mitología persa no todos los deva eran negativos. No es fácil encontrar información sobre los ritos, pues los pueblos sumerios y babilónicos existieron hace más de 6000 años en la región de Mesopotamia, y de sus tablillas de arcilla queda poca información. El nombre Sumeria se deriva del nombre babilónico para el sur de Babilonia. Los sumerios llamaron a su país Kengir, tierra civilizada, a su idioma Emekir, y a ellos mismos Sagir, cabezas oscuras. La palabra Mesopotamia significa tierra entre ríos. La poca información está incompleta o mal traducida y hay muchos libros, sin embargo, la mayoría son información desarrollada en gran medida con base en la imaginación de los autores. Otros rituales se asemejan a la magia ceremonial, con rituales muy extensos que probablemente fueron adaptaciones de los rituales masónicos, pero reemplazando los nombres con dioses sumerios. Hay otros con hechizos simples, solo con invocaciones sin ninguna referencia a ofrendas, direcciones cardinales o altar ritual, Gushu. Tales hechizos incompletos tendrán poca efectividad. Un ritual es un intercambio energético. Debemos corresponder y ofrecer algo a la deidad cuando le pedimos un favor. Muestre respeto y reverencia, adore regularmente a esta deidad y mantenga un fuerte vínculo de conexión. Algunas páginas de este libro contienen rituales que escribí en mi libro Dimensiones Oscuras y Sistemas Mágicos, pero solo para complementar estos rituales. El resto de este libro, el 90%, es información nueva. Yo creo que un sistema mágico, cualquier ritual mágico, cuanto más antiguo es más poderoso. Es porque su corriente de energía es perpetua. A lo largo de milenios la magia sumeria se ha practicado durante 7000 años. El poder de esta egregora y de los primeros deidades extraplanetarias en comunicarse con la humanidad son los Dingir, los dioses, los Anunnaki. Es inmenso. Los Anunnaki fueron llamados Dingir, dioses por los sumerios. A veces se les representa en forma de ave alada, de aspecto reptiliano o humano. Dingir significa los nobles, proveniente de objetos brillantes, estrellas o naves. Disfruta de este libro. Atención, querido lector, en Internet no todo lo que lees es cierto. Hay muchos grimorios mágicos sumerios que se parecen más a novelas sobrenaturales. Además, el famoso grimorio Necronomicon, que muchos republican con variantes del nombre, regurgitando las mismas frases. No es un libro de hechizos real, es ficticio. H.P.A. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, fue un escritor estadounidense de ficción de terror. El Necronomicon se describe como un texto antiguo compilado por Abdul al-Hazred, llamado Arabeloco en el siglo VIII, que contiene hechizos mágicos y encantamientos para invocar monstruos y deidades arcaicas. Los nombres de deidades antiguas y caóticas son prácticamente inventados por Lovecraft. No tienen veracidad mágica ni histórica, no son deidades sumerias. Uno de los más conocidos en el Necronomicon de Simón, seudónimo del autor y ocultista que lo compiló, que se cree es Peter Levanda. Similitudes, capítulo 2. Similitudes entre la religión egipcia y babilónica. Politeísmo, Estado y religión. La religión organizada tuvo sus inicios en la antigua Mesopotamia, en lo que ahora es el moderno Irak y Egipto, hace más de 6000 años. Los sistemas religiosos de estas áreas mezclaban elementos políticos y espirituales en un tipo de gobierno conocido como teocracia o gobierno por guía divina. En tal gobierno las deidades eran los líderes religiosos, cívicos, supremos, y su voluntad la lleva a cabo una clase sacerdotal o un rey divino.
Las teocracias mesopotámicas tomaron la forma de ciudades-estado gobernadas por dioses o diosas patronos. Los deseos del dios eran interpretados por líderes políticos llamados ensi y por una clase sacerdotal. Cada ciudad tenía un templo. Por ejemplo, en Uruk, la ciudad de alrededor del año 3000 a.C., había dos templos importantes. Uno estaba dedicado a An, el dios supremo y el rey de los cielos, y el otro estaba dedicado a Inanna, la gran madre, diosa de la fertilidad, el amor, la guerra. Así existen templos y santuarios de dioses menores que también compartían el espacio y el imaginario de la ciudad. Como autor y estudioso de lo oculto, no creo que el politeísmo signifique literalmente adorar a diferentes deidades. Tanto los egipcios como los sumerios sabían que había una deidad superior en la jerarquía divina. Todas las demás divinidades eran emanaciones vibratorias de una frecuencia o energías cósmicas. Todo es simbólico. Por ejemplo, en Sumeria se personificaban algunas fuerzas de la naturaleza, con características de deidades, podían provocar tormentas, sequías extremas, ciclones, etc. Para los mesopotámicos, los gestos, las palabras tenían poder mágico. También para los egipcios, llamaban a las palabras de poder Hekau. En Egipto se representaba la lucha entre el bien y el mal, entre los hermanos Heru, Horus y Set, el rebelde. En Sumeria teníamos a los hermanos Enki y Enlil, el rebelde. Los egipcios construyeron templos y pirámides. Los sumerios tenían templos y zigurats, un tipo de elevación piramidal, pero que termina en una parte superior más plana. El zigurat también es conocido como Etemenanki. En portugués, Etemenanki. Bueno, no varía mucho. Templo de la fundación del cielo y la tierra. Algunos zigurats parecían escalones, segmentos superpuestos entre sí. En acadio, Sikurratu significa edificio o construcción alta. La religión cristiana negativamente dice que los sumerios eran ambiciosos y querían construir torres a los dioses para llegar al cielo, como la Torre de Babel. Pero el significado era un poco más humilde. Los sumerios querían que los dioses descendieran al cielo, tierra, a través de estos templos, o que su energía pudiera habitar en estos templos. También se colocaron zigurats para la observación de las constelaciones. Capítulo 3. Religiones que copiaron a los sumerios. ¿Quién copió a quién? Los que aparecen antes nunca pueden copiar, solo los que aparecen después. Las religiones judías y cristianas crearon dioses y entes inspirados en Babilonia, a la que tanto critican. Algunos fueron convertidos en demonios. Jehová Yahweh era un Anunnaki llamado Yahweh El. Se dice que es equivalente a Enlil. Otra variante es el nombre de Yahweh. Los Anunnakis nunca se presentaron como dioses, pero los sumerios comenzaron a adorarlos como seres superiores. Los hebreos a veces en oración llaman al dios Yahweh Adonai Adonai. Fue inspirado por un dios fenicio Adonis, que todavía era conocido como Eshmun en fenicio, y por los sumerios ya asociados con Tammuz. Tenga en cuenta que las religiones posteriores, el cristianismo, la religión hebrea, el gnosticismo, copiaron prácticamente todo de las leyendas sumerias y fenicias. Algunos ángeles como Ezequiel derivan del nombre Anunnaki Ezequiel. Anael deriva de Anail, Israel deriva de Sarim. Micael era Micail, también conocido como Ninurta. Rafael era Rafael, es decir, era Enki. Uriel era Enlil. El arcángel Gabriel se inspiró en el Anunnaki Ninti, Nima o Ninursak, cuya variante del nombre es Gibril. Los esotéricos saben que Gabriel era una deidad femenina. La terminología Ili o Il significa alto. La palabra querubín se inspiró del acadio Ikrip, oración o bendición.
Las primeras entidades que se describieron con alas fueron los Anunnaki. Hay grabados en tablillas de arcilla. El demonio Pazuzu, por ejemplo, tenía alas. La Iglesia Católica distorsiona todo. Llamaron a un demonio Malhut. Sin embargo, este término es una tergiversación del arameo Malahut, reino de Dios. En sirio, Malahut también significa reino de los cielos o reino divino. En el árbol de la Cábala, Malhut es la última esfera, Sefira, que simboliza el reino material. Árbol del Edén, el pecado de Adán y Eva. También copiado de Sumer, Enki creó a la primer mujer, Hawa, a quien la Biblia menciona miles de años después como Eva. Atapva era el nombre que conocimos como Adán. También hubo derivaciones del nombre como Adamu, Adama. Parece ser que Adapa era su descendiente. Sin embargo, lo más seguro es que Adamu era un grupo de seres masculinos, y no solo uno. Los sumerios tienen una leyenda del árbol Julupu, donde la diosa Inanna plantó tal árbol en su jardín, y un día apareció una serpiente en ese árbol, la serpiente del demonio femenino Lilith. Gilgamesh luego acudió en ayuda de Inanna y mató a la serpiente. Noé y el diluvio. Noé construyó el arca y se inspiró en el sumerio Siusudra. El diluvio fue el río Éufrates, que debido a las intensas lluvias provocó inundaciones. Siusudra también se conocía como Utnapishtim y produjo un enorme barco para salvar las vidas. El árbol cabalístico de la vida fue una imitación de los sumerios. Como puedes ver, la cábala no es nada original. El verdadero significado de las esferas del árbol de la vida, deidades y reinos. Veamos. Pilar del equilibrio, analizando el árbol de la vida. Primera esfera, Anu, corona. En el pilar, en el lado derecho está la compasión, Enki, sabiduría. En el lado izquierdo está juicio, Sin, comprensión. Luego seguimos con Mumu, conocimiento, claridad, plano mental, perdón. Utu, justicia. Marduk, Enlil, compasión. El sexto es Istar, belleza. El séptimo es Nabu, Ninurta, victoria. Iskur es la gloria, el número 8. Y la novena esfera es Nergal. Columnas del templo. Las dos columnas gemelas en los templos masónicos, a pesar de toda la explicación esotérica y simbólica de las tonterías que dicen Boaz y Jaquín, los símbolos se les atribuía a Salomón. Dejando de lado todas las tonterías esotéricas, les diré de dónde copiaron el simbolismo. No era del Egipto, era de Babilonia. En muchos templos enterraron a la entrada de dos estatuillas en miniatura que representaban a los hermanos gemelos Lugal Ira y Malesma Ea. Este es uno de los nombres de Nergal, porque eran guardianes de los portales del inframundo. En el periodo neoasirio, la figurilla de Lugal y Ra estaba enterrada en la columna izquierda y en la entrada de los templos, y la figura de Meslam Ea, o sea Nergal, en la derecha. Estos dos dioses del inframundo también estaban asociados con la constelación de Géminis. El símbolo católico Chiro, representa el nombre de Cristo. Chi está representado con una X, mientras que Ro está representado con la P, Cristo en griego. Pero ¿fue la religión cristiana la verdadera creadora del símbolo o se inspiraron en el símbolo Dios Anu? Aquí está el símbolo de Anu y el otro de Chiro. Ahora sobre los Anunnaki. Variantes de nombre Ankh, Anuna, Ananaki, Anunakaene.
De Anunna significa los que vinieron de Anu o el cielo, descendientes de Anu. Aunque el historiador Zecharia Sting y otros autores mencionan que los Anunnaki vinieron de un planeta errante, Nibiru, ¿esto es realmente así? De hecho, hay referencias en las tablillas de Mulapin que indican la hipótesis de que Nibiru es el planeta Júpiter. Cuando se observa en el mes de Tisrium, equinoccio de otoño o finales de septiembre, dice esto: cuando las estrellas de Enlil terminaron una gran estrella, aunque su luz era tenue, divide el cielo por la mitad y separa allí, a saber, la estrella de Marduk, Muldarmurt, Nibiru, Neberu, Júpiter Mulsag Mehar. Sigue caminando de posición y cruza el cielo. Nibiru también significa pasaje o punto de pasaje. Prefiero la versión de que la mayoría de ellos procedían de otras constelaciones como Orión y Sirius. De hecho, los egipcios también decían que la morada de muchos dioses era Sirio. Los egipcios llamaron a Sirius Sobdet. Los sumerios lo llamaron Caxid. Sirius estaba directamente asociado con Ishtar y Nurta. La estrella Procyon, ante Canis, antes del perro, esa es la estrella más brillante de la constelación de Canis Minor y la novena estrella más brillante visible a simple vista en el cielo nocturno. Esta estrella fue llamado Dar Lugar, la interior a Orión. La constelación de Orión era Uruana. Algunas figuras de los dioses Anunnaki eran simbólicas. Por ejemplo, los seres con cabeza de agua significaban que venían de las constelaciones de Aquila, de la estrella más brillante del cielo, que era Altair. A la constelación de Aquila la llamaron Amushen. Los sumerios se refirieron a varias entidades Anunnaki, Dingir e Gigi. ¿Quiénes eran? Dingir es solo una expresión para dioses Digir, como usaban los egipcios Neteru, y Gigi eran considerados dioses menores, que algunos creen que eran sirvientes de los Anunnaki. Yo prefiero la teoría de que eran colaboradores de los Anunnaki, y Gigi significa los espectadores. Ahí es donde la Gnosis creó el mito de los arcontes. La tribu Dogon en Mali y África también mencionan seres de Orión con apariencia de pez, a los que llamaron Nomo. Aclaro que es Nommo para no confundir con la palabra Nomo, que son los duendes, ¿ok? Son cosas muy distintas. Las imágenes son muy similares a algunos de los Anunnaki, por lo tanto, al menos 3 pueblos mencionaron que los dioses provenían de Orión y Sirius. Eran los egipcios, los sumerios y los dogones. El dios Anunnaki, Enki, Ea, a veces se representaba como un pez. Obviamente Sirius es una estrella. Cuando digo que proviene de Sirius, quiere decir que provienen de algún planeta en esta constelación. Oración de protección. Invoco los poderes de los grandes dioses Anuna y les pido que tomen sus posiciones protectoras a mi alrededor. Llamo al Todopoderoso Anu, el Padre Celestial de todos los Anuna, para que esté a mi lado. Invoco al Todopoderoso Enki, Padre de todos los Anuna, Padre de la humanidad, Rey de la tierra y del mar. Te pido que permanezcas a mi lado. Invoco a la Gran Madre Mami, grande y poderosa Madre de los Anuna, y le pido que esté a mi lado. Invoco a la amada diosa Inanna, reina del cielo y de la tierra, diosa del amor y la guerra. Te pido que estés a mi lado, 4 esquinas guardadas y yo adentro, formado un círculo por 3 por 3, protegiéndome de todos los que envían las sombras en mi camino. Rodéame de la luz, amor y protección hasta el final de mis días. Geam, que así sea.
Bien, hasta aquí concluyo esta parte. Espero les guste. Es importante saber de dónde vienen las cosas antes de emitir juicios muy prontos. Espero con esto aclare yo algunas dudas y nos vemos en la próxima.